En la noche del 15 de octubre de 2025, el príncipe William entró en su sala de reuniones privada en su residencia en el castillo de Windsor, con el rostro cansado y tenso. En los últimos días, la presión sobre él había crecido como una montaña invisible. El rey Carlos se debilitaba día a día. La princesa Catherine aún no se había recuperado por completo, y en toda Inglaterra el público comenzaba a preguntar: ¿está William listo para convertirse en rey? Era este mismo peso de la expectativa, la responsabilidad y el implacable escrutinio de la nación lo que apenas le dejaba un momento para respirar. Dentro de la sala solo estaban la princesa Anne y 3 ayudantes de confianza. William luchó por mantener la compostura. Una pálida luz dorada caía sobre la mesa de madera, reflejando un rostro a la vez resuelto y exhausto. Estaban discutiendo la asunción temporal de algunas de las funciones del rey Carlos, una decisión que el propio William era reacio a admitir que era necesaria. Su voz era lenta, firme, pero cada palabra parecía cargada de gravedad. De repente, en medio de la reunión, mientras discutían el memorial de la reina Isabel, William se congeló abruptamente. Se llevó una mano al pecho, su respiración se aceleró, y luego se desplomó sobre la mesa ante el horror de los que le rodeaban. Las sillas se cayeron con un fuerte estruendo. La princesa Anne se puso de pie de un salto, gritando por el médico, mientras los ayudantes se apresuraban hacia adelante en pánico. En ese instante, la sala pareció detenerse. Nadie esperaba que el heredero al trono, un símbolo de fortaleza y firmeza, cayera en medio de una reunión. ¿Qué crees que causó realmente el colapso del príncipe William? Presión, enfermedad o una advertencia que la familia real ha estado desesperada por ocultar. Para comprender la verdadera causa detrás de ese colapso, debemos mirar hacia atrás a las extrañas señales que habían aparecido durante las semanas anteriores. A lo largo de septiembre y principios de octubre de 2025, el príncipe William parecía cada vez más diferente a sí mismo. El paso enérgico de antes y la expresión familiar y vivaz fueron reemplazados por un hombre demacrado y pálido agobiado por la preocupación. Los corresponsales reales notaron que rara vez sonreía e incluso en las ceremonias públicas. Los ojos de William delataban una fatiga que no podía ocultar. Aquellos cercanos a él dicen que todo comenzó cuando el rey Carlos tuvo que ser hospitalizado para un tratamiento prolongado. Mientras el rey descansaba en Sandringham, William cargó con casi toda la carga de los asuntos reales. Su agenda estaba repleta de reuniones con asesores y deberes ceremoniales, hasta una serie de viajes repentinos. Dormía solo unas pocas horas por noche, comía de forma irregular y a menudo trabajaba hasta la medianoche. Un asesor cercano recordó: siempre fue el último en salir de la sala de reuniones, aunque todos podían ver que estaba completamente exhausto. La princesa Catherine, aún recuperándose de su propio tratamiento prolongado. Preocupada pero sintiéndose impotente, le confió a una amiga cercana: William no sabe cómo parar. Teme que si descansa, todo se derrumbe. Presión tras presión dejó a William en un estado constante de tensión. Se recordó a sí mismo que debía mantenerse fuerte por el país, por su padre y por su familia. Sin embargo, su cuerpo había comenzado a responder. La princesa Anne lo notó primero en una reunión privada en Balmoral a fines de septiembre. Le dijo sin rodeos a su hermano: William, necesitas unos días de descanso.
Ve a Sandringham, respira aire fresco y deja el trabajo a un lado por ahora. William simplemente esbozó una leve sonrisa, su voz apagada por la falta de sueño. No puedo, Anne. El país necesita estabilidad. Si me retiro, la gente pensará que la familia real está en crisis. Sus palabras quedaron suspendidas en silencio. Ella entendió que se había encarcelado a sí mismo en el deber. Sin embargo, nadie pudo convencerlo de que se detuviera. El personal dentro del palacio informó que a principios de octubre, el agotamiento de William se hizo visiblemente pronunciado. A menudo usaba sombreros y gafas de sol, incluso en reuniones privadas, para ocultar las ojeras debajo de sus ojos. En algunas ocasiones se sentaba en silencio durante largos periodos, con la mirada vacía, aparentemente luchando contra un fuerte dolor de cabeza. Un ayudante recordó: el príncipe William una vez pidió agua durante una reunión, pero su mano temblaba tanto que no podía sostener el vaso. Estas señales preocuparon a todos, pero nadie se atrevió a hablar abiertamente. Los medios comenzaron a plantear preguntas. Los principales periódicos británicos, incluidos el Times y el Guardian, publicaron titulares mordaces. ¿Está el príncipe William sobrecargado de trabajo? Parece alarmantemente cansado. El Palacio de Kensington rápidamente desestimó las afirmaciones afirmando: el príncipe William goza de plena salud y continúa con sus deberes. Sin embargo, tras las puertas del palacio, las preocupaciones siguieron aumentando. Unos días antes del incidente, William había comenzado a quejarse de dolores de cabeza persistentes y episodios de mareos cada vez que permanecía de pie durante demasiado tiempo. Se llamó a un médico privado para un chequeo preliminar, y el consejo fue claro: Su Alteza necesita descansar al menos una semana o su cuerpo responderá. Pero William se negó. Respondió secamente: no puedo parar, no ahora. Aquellos cercanos a él recordaron que el mismo día en que el médico se fue, continuó firmando documentos hasta pasada la medianoche. Un asesor de larga trayectoria reveló: está viviendo como si pudiera cargar con todo el reino sobre sus hombros. Pero todo humano tiene límites, y el príncipe parece decidido a olvidarlo. Durante una audiencia pública el 10 de octubre, mientras hablaba sobre una iniciativa benéfica, William de repente hizo una pausa a mitad de la frase. Agarró el micrófono con fuerza, respiró hondo y forzó una sonrisa. Lo siento, solo un poco mareado. La audiencia se rió educadamente, pero los que estaban cerca pudieron escuchar el temblor en su voz. Desde que regresó a Londres, la princesa Anne había estado monitoreando a su hermano de cerca. Le envió mensajes repetidamente, aunque no todos recibieron respuesta. Un día, un miembro del personal de William llamó a Anne y le dijo: Su Alteza, el príncipe William parece exhausto. Estamos genuinamente preocupados. Anne respondió suavemente: lo sé, pero no escucha a nadie. Se informó que en la noche del 13 de octubre, William le dijo a un ayudante que su corazón latía rápidamente y que le faltaba el aliento, pero lo atribuyó al estrés. Cuando el ayudante sugirió contactar a un médico, lo rechazó. No es nada. Estaré bien mañana. Esa fue la última vez que alguien escuchó a William hablar con tanta calma. Tal vez su cuerpo estaba enviando señales desesperadas, pero nadie se atrevió a detenerlo. Continuó trabajando sin descanso, apareciendo ante el público con una sonrisa forzada, hablando de deber y convicción. Sin embargo, detrás de esas fotografías brillantes, se encontraba un corazón al borde del agotamiento,
y un espíritu erosionado por las obligaciones reales. Nadie sabía que la sensación de mareo y los dolores de cabeza repentinos eran las señales de advertencia finales. En la noche del 15 de octubre de 2025, una niebla delgada y fría se asentó sobre el castillo de Windsor. Silenciosa e inquietante, la mayor parte de los terrenos reales estaban oscuros, a excepción de una sola ventana brillante. La sala de reuniones privada en lo profundo de la residencia del príncipe William. Una pálida luz dorada se derramaba sobre las antiguas paredes de piedra gris, reflejando las sombras de movimiento lento en el interior. Sin reporteros, sin cámaras, solo una reunión cerrada donde algunas de las decisiones más importantes de Inglaterra se estaban tomando en silencio. En el interior, William se sentó a la cabeza de la mesa, con las manos apoyadas en un grueso expediente. A su derecha se sentó la princesa Anne, la única realeza presente esa noche. Frente a ellos, dos ayudantes de confianza, James Elton y Michael Harrow, esperaban en silencio. Todos entendían la gravedad de la reunión, discutiendo la asunción temporal por parte de William de los deberes militares y reales en nombre del rey Carlos, quien estaba recibiendo tratamiento a largo plazo dentro del ala médica real. La atmósfera era densa con tensión. El rasguño de las plumas y el suave susurro del papel puntuaban la sala. La voz de William resonó uniformemente, revelando claramente su intenso enfoque. Habló del próximo calendario, una revisión en Sandhurst, el memorial de la reina Isabel II y una serie de reuniones con ministros del gabinete. Sin embargo, cuanto más hablaba, más ronca era su voz y más pesada se volvía su respiración. La princesa Anne notó que algo andaba mal. Se inclinó ligeramente hacia adelante y preguntó suavemente: «¿Estás bien, William?» Forzó una pequeña sonrisa. «Estoy bien, solo un poco cansado. Continuemos». Las manecillas del reloj se movían lentamente. 8:12 TAE. M. Un momento que parecía ordinario, pero que marcó un punto de inflexión aterrador. William estaba a mitad de la frase, esbozando planes militares, cuando de repente se quedó en silencio. Su rostro se puso pálido, sus ojos se desenfocaron. La pluma en su mano se deslizó sobre la mesa, dejando una mancha de tinta. Sus manos temblaron. Luego se agarró el pecho, jadeando en busca de aire. Por un breve instante, toda la sala se congeló. Entonces, ante el asombro de todos los presentes, el príncipe William se desplomó sobre la mesa, su cuerpo se inclinó hacia un lado antes de golpear el suelo con un fuerte golpe. Las sillas se cayeron ruidosamente. La princesa Anne gritó, su voz temblaba: «¡Llamen al médico rápidamente!». James y Michael se apresuraron hacia adelante, tratando de levantarlo. Gritaron repetidamente: «Su Alteza Real, príncipe, ¿puede oírme?». Pero William no respondió. Sus ojos se cerraron lentamente, su respiración se debilitó. Por el pasillo, el sonido de pasos corriendo resonó. Uno de los ayudantes activó la alerta médica real interna, y las campanas de alarma resonaron en todo el ala este de Windsor. Los guardias cerraron inmediatamente el pasillo, impidiendo que nadie se acercara. A las 8:16 p.m. llegó al lugar el equipo médico real, incluido el doctor Harold King, quien anteriormente había atendido al rey Carlos. Llevaban kits médicos, un desfibrilador y tanques de oxígeno. «Retrocedan. Déjennos tomarle el pulso», dijo King rápidamente. Un asistente se arrodilló,
sintiendo el cuello de William. «Débil pero presente», susurró. Inmediatamente comenzaron la reanimación. Mientras tanto, la princesa Anne retrocedió, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Nunca había visto a su hermano tan vulnerable desde la infancia. William siempre había sido fuerte, un pilar para la familia después de la muerte de Diana. La visión la dejó aturdida, su corazón se apretó, como si estuviera agarrado por una mano invisible. «Necesitamos llevarlo al ala médica de inmediato», gritó el doctor King. Se trajo una camilla y 2 miembros del personal levantaron cuidadosamente a William. Cada movimiento se ejecutó con absoluta precisión. Las miradas se cruzaron, pero nadie se atrevió a decir más de una palabra. El pasillo que conducía al ala médica especial del castillo de Windsor estalló en un caos controlado. Las luces blancas parpadeaban, reflejándose en los antiguos retratos que bordeaban las paredes, como si los propios espíritus del pasado estuvieran observando. Las ruedas de la camilla resonaban contra el suelo de piedra. Los pasos resonaban bruscamente en el espacio frío y cavernoso. A las 8:21 p.m., William fue trasladado a la sala médica especializada utilizada anteriormente para monitorear al rey Carlos durante sus breves estancias en el hospital a principios de ese año. Los monitores se activaron. Las lecturas de la frecuencia cardíaca parpadeaban intermitentemente. Los médicos trabajaron con urgencia, verificando la presión arterial, administrando líquidos intravenosos y conectando los cables del ECG. Afuera, la princesa Anne esperaba en silencio. Nadie habló. El equipo de ayudantes estaba de pie alrededor, con los ojos pesados de preocupación. Una enfermera se adelantó en silencio. «El príncipe está temporalmente estable, pero necesitamos monitorearlo más». Anne asintió suavemente, exhalando profundamente, aunque sus ojos permanecieron sombreados de miedo. A las 8:45 p.m., toda el área estaba bajo estricto bloqueo. El personal de seguridad requirió que todos los involucrados firmaran acuerdos de confidencialidad. Nadie estaba permitido divulgar lo que había ocurrido. Los teléfonos fueron confiscados. Toda comunicación externa fue cortada. El castillo de Windsor cayó en una extraña oscuridad, silencioso pero pesado de tensión. Mientras los médicos continuaban su trabajo, la princesa Anne se sentó en silencio fuera de la sala médica, con las manos fuertemente entrelazadas. Miró a través del cristal, observando a su hermano yacer inmóvil, su rostro pálido iluminado por la luz blanca y austera. Algo dentro de ella susurró que esta no era una fatiga ordinaria. Durante semanas, Anne había sentido el agotamiento gradual de William. Sin embargo, nunca imaginó que escalaría tan rápidamente. Al mismo tiempo, en el pasillo del ala oeste, una joven sirvienta estaba temblando junto al teléfono interno. Había escuchado un fragmento de conversación entre los médicos. Sospechan síntomas similares a la condición del rey Carlos. Se tapó la boca, aterrorizada. El cierre impidió que hablara, pero los rumores comenzaron a extenderse internamente en cuestión de horas. Esa noche, Windsor no durmió. Las luces en el ala médica permanecieron encendidas hasta el amanecer. El viento silbaba a través de las estrechas ventanas, llevando consigo los sonidos de la ansiedad y el secreto. Cada paso a lo largo de los pasillos resonaba como el toque del destino.
En un esfuerzo desesperado por mantener todo bajo control, la Casa Real emitió una directiva urgente. No se debe divulgar ningún detalle sobre la salud del príncipe William. Toda la información debe pasar por la oficina de comunicaciones del Palacio de Buckingham. Pero en el mundo moderno, los secretos son frágiles. Un miembro del personal médico salió de Windsor en las primeras horas de la mañana. Al mediodía del día siguiente, apareció una publicación anónima en las redes sociales que decía: «Ha ocurrido un incidente grave en el castillo de Windsor. El príncipe William ha sido trasladado de urgencia para recibir atención de emergencia. La tormenta comenzó en las primeras horas del 16 de octubre de 2025. Toda Inglaterra pareció despertar en una pesadilla». Los principales periódicos de Londres publicaron el mismo titular: «El príncipe William sufre un grave incidente de salud en el castillo de Windsor». La noticia se dio a conocer a las 5:48 am, pero en menos de una hora, las alertas de emergencia inundaron la radio, la televisión y las redes sociales. Heredero al trono hospitalizado durante la noche. Nadie sabía exactamente qué había sucedido detrás de los fríos muros del castillo de Windsor. Pero para el público británico, la palabra grave por sí sola fue suficiente para hacer que los corazones se apretaran. En la memoria colectiva, la trágica muerte de la princesa Diana en 1997 nunca se había desvanecido. Y ahora ese mismo miedo parecía regresar, esta vez por su hijo, en Sandringham, donde descansaba el rey Carlos. El teléfono sonó durante toda la noche. El asistente de guardia entró corriendo, con la voz temblorosa: «Su Majestad, el príncipe William se ha desplomado durante una reunión en Windsor. Actualmente está recibiendo atención de emergencia en el ala médica real». El rey se sentó en silencio, su rostro ceniciento. Lentamente se enderezó, con las manos temblorosas mientras descansaban sobre sus rodillas. A pesar de haber soportado muchas crisis, la noticia sobre su hijo mayor lo dejó atónito. Después de unos momentos, Carlos dio la orden: «Convoca al equipo asesor inmediatamente. No se debe filtrar ninguna información». En una hora, se implementó un cierre. Todo el personal presente en Windsor estaba obligado a firmar acuerdos de confidencialidad absolutos. Las llamadas salientes fueron monitoreadas y la red interna del castillo fue desconectada temporalmente. Carlos buscó evitar el pánico, al menos hasta que la condición de su hijo pudiera ser confirmada. Pero sin importar cuán cautelosa fuera, la familia real británica no podía controlar todo en la era de la información. Justo antes de las 300 am, una fuente anónima, que se cree que es un miembro del equipo médico real, contactó silenciosamente a un reportero veterano del Times. Solo un breve mensaje: «Ha ocurrido un incidente grave con el príncipe William en Windsor». A las 5:00 am, se emitió la declaración oficial. En cuestión de minutos, la nación se estremeció. En Adelaide Cottage, la princesa Catherine fue despertada por golpes urgentes en su puerta. Un oficial de seguridad habló brevemente. «Su Alteza, el príncipe ha sido trasladado al ala médica en Windsor. Debe venir inmediatamente». Catherine se quedó paralizada por un momento, incapaz de creer lo que oía. Apenas anoche, William le había enviado un mensaje de texto sobre la reunión con la princesa Anne. Rápidamente se puso una bata sin maquillaje, sin llevar nada más que su anillo de bodas. El vehículo de escolta aceleró a través de la noche, cortando la espesa niebla de Berkshire. Mientras tanto, en Windsor, la princesa Anne permaneció al lado de su hermano.
Había presenciado toda la terrible experiencia desde el momento en que William se desplomó sobre la mesa hasta que los médicos se apresuraron a administrar atención de emergencia. Ahora, mientras yacía en el ala médica, Anne se sentó en silencio en el pasillo, con los ojos rojos e hinchados. Estaba completamente agotado, le susurró a un ayudante real. Todos lo vimos, pero nadie lo detuvo. A las 6 de la mañana, las principales cadenas de televisión comenzaron a transmitir noticias de última hora. Los reporteros estaban estacionados fuera de las puertas de Windsor, con las cámaras fijas en el palacio donde las ventanas permanecían bien cerradas. La policía aumentó la seguridad, bloqueando todas las rutas que conducían al castillo. Sin embargo, fue este mismo silencio lo que intensificó la ansiedad pública. En la historia real, la frase «sin comentarios» solo se usaba cuando los asuntos eran realmente serios. En las redes sociales, la especulación se extendió rápidamente. Algunos sugirieron que el príncipe William simplemente había estado sobrecargado de trabajo. Durante los últimos 2 meses, había aparecido públicamente casi a diario, asumiendo ceremonias militares en nombre de su padre, asistiendo a eventos diplomáticos y manejando cientos de documentos cada día. Apenas duerme. Un miembro anónimo del personal del palacio le dijo al Daily Mail: «La última vez que vi al príncipe sonreír fue hace más de 1 mes». Sin embargo, otros comenzaron a hacer una pregunta más inquietante. ¿Podría William estar sufriendo de una condición hereditaria como el rey Carlos? Algunos periódicos desenterraron información médica previamente divulgada durante el tratamiento del rey en un hospital de Londres a principios de 2024. En ese momento, se informó que Carlos se había sometido a un procedimiento cardíaco privado. Los expertos médicos señalaron que si William heredó un sistema cardiovascular vulnerable de su padre, un colapso bajo estrés extremo no sería inesperado. En la televisión nacional, el renombrado cardiólogo Dr. Michael Rowe ofreció su análisis. Mirando el reciente calendario y apariencia del príncipe, está claro que se encuentra en un estado de agotamiento físico total. Pero el factor más preocupante es la genética. Las afecciones cardíacas hereditarias pueden permanecer ocultas durante años, manifestándose solo bajo estrés severo. Su declaración encendió inmediatamente la alarma pública. Las acciones de varias grandes empresas del Reino Unido incluso bajaron ligeramente esa mañana, ya que tanto las personas como los inversores vieron a William no simplemente como un individuo, sino como un símbolo de la estabilidad nacional. Mientras tanto, el Palacio de Buckingham permaneció en silencio. La oficina de prensa emitió solo una breve declaración. El príncipe de Gales está siendo monitoreado y atendido por el equipo médico real. Su condición actual es estable. Pedimos al público que respete la privacidad de la familia en este momento. Pero pocos creen la palabra estable. Fuentes internas revelaron que el ala médica interna de Windsor, la misma instalación utilizada para el rey Carlos, había sido puesta bajo bloqueo completo. Solo la princesa Anne, la princesa Catherine y el equipo médico designado tenían permiso para entrar. Alrededor de las 9 se vio a Catherine saliendo del ala médica, con el rostro grabado con preocupación. Un testigo dijo que no dijo nada, limpiándose silenciosamente las lágrimas. En Sandringham, el rey Carlos aún no había aparecido públicamente. Pasó la mañana haciendo llamadas continuas a médicos y asesores.
Según una fuente cercana, el rey estaba profundamente conmovido y se sentía culpable por permitir que su hijo cargara con tanto. Un amigo de toda la vida reveló que dijo que debería haber intervenido antes para darle a William la oportunidad de respirar. Al mediodía, la televisión británica reprodujo una serie de imágenes recientes del príncipe. Su figura más delgada, sus ojos sombreados, sus sonrisas forzadas, cuanto más miraba el público, más se daban cuenta de que la prensa podría haber tenido razón. William estaba cargando con una condición que la familia había tratado de ocultar durante mucho tiempo. A lo largo de Londres, la gente comenzó a dejar flores frente al castillo de Windsor. Nadie habló, pero todos entendieron el miedo compartido que se había apoderado de la nación. Luego, a media tarde, una fuente dentro del palacio filtró el primer resumen médico. Aunque solo tenía unas pocas líneas, fue suficiente para impactar a la nación. El príncipe William ha mostrado signos cardiovasculares anormales y requiere un monitoreo especial. Esas palabras se leyeron en vivo en la BBC, dejando al estudio en un silencio atónito durante varios segundos. Un editor susurró: «Dios, no esto otra vez». Nadie habló en voz alta, pero todos entendieron. La condición que el rey Carlos había portado ahora tal vez se transmitió al heredero al trono. En menos de 12 horas, lo que había comenzado como una reunión privada se había convertido en una crisis nacional. Por primera vez en décadas, el público se dio cuenta de que el trono, un símbolo de la supuesta estabilidad del país, podría estar enfrentando una tormenta. Según un informe preliminar del equipo médico real, varios de los indicadores de salud de William, particularmente su recuento de glóbulos blancos y los marcadores del sistema inmunológico, eran anormales. Estas cifras eran sorprendentemente similares a las registradas cuando el rey Carlos fue diagnosticado con cáncer en 2024. Un informante anónimo dentro del Palacio de Windsor dijo a los medios internacionales: «Los médicos aún no pueden concluir definitivamente, pero están genuinamente preocupados de que esto pueda ser hereditario. Todo es posible». La declaración inmediatamente provocó especulación y ansiedad, no solo dentro de la familia real, sino en toda la nación. Incluso los miembros menos directamente involucrados en los deberes diarios de William comenzaron a sentir el peso de la situación. El temor de que el trono mismo pudiera verse comprometido si el duque de Cambridge se enfermaba hizo que la atmósfera del palacio fuera tensa hasta el punto de sofocación. El Palacio de Windsor convocó una reunión de emergencia a puerta cerrada esa noche. La sala estaba en silencio, iluminada solo por una tenue luz amarilla en los documentos médicos y las pantallas de las computadoras que mostraban los resultados preliminares. Se convocó a asesores cercanos, personal real de larga trayectoria y los mejores médicos. Todos los ojos en la sala se centraron en William, todavía en el ala médica interna después de colapsar la noche anterior. La ansiedad y la tensión estaban escritas en cada rostro. Nadie se atrevió a hablar, porque cualquier palabra equivocada podría empeorar la situación. El informe médico preliminar hizo que el aire fuera aún más pesado. El recuento de glóbulos blancos de William fluctuó anormalmente y algunos marcadores inmunes estaban por debajo de lo normal, sorprendentemente similares a los observados cuando el rey Carlos fue diagnosticado por primera vez con cáncer. Un médico real que habló anónimamente en estricta confidencialidad dijo: «No podemos descartar un factor hereditario. Se requieren más pruebas, pero la vigilancia es esencial a partir de este momento». Mientras tanto, otros miembros de la familia real
comenzaron a mostrar signos más visibles de preocupación. Aunque trataron de mantener la compostura, la princesa Anne, con su calma habitual, se convirtió en el ancla emocional para quienes la rodeaban. Ella tranquilizó repetidamente a los ayudantes y al personal médico. William necesita descanso y un monitoreo cuidadoso. No entren en pánico. Debemos confiar en los datos, no en la especulación. Sin embargo, incluso sus ojos delataban la tensión, reflejando el temor de que William pudiera estar enfrentando un problema de salud grave, similar al de su padre. Fuera de Windsor, las noticias comenzaron a filtrarse a pesar de los intentos de mantenerlas contenidas. Los principales medios de comunicación como la BBC, CNN y The Guardian informaron sobre las advertencias. El príncipe William experimenta un incidente de salud en Windsor. ¿Podría esto indicar una condición hereditaria similar al rey Carlos? Cada artículo planteaba preguntas sobre si William podría estar portando la enfermedad que la nación había seguido de cerca cuando Carlos fue hospitalizado en 2024. Incluso los expertos médicos en televisión no pudieron ocultar su cautela. Un cardiólogo líder señaló: el recuento de glóbulos blancos e inmunológicos de William muestra ciertas similitudes con las pruebas registradas anteriormente para el rey Carlos. Es necesario un monitoreo cercano. Dentro del palacio, la reacción entre los ayudantes y el personal médico fue igualmente tensa. Los directamente responsables del cuidado de William estaban al borde con cada respiración que tomaba. Los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal, se rastrearon las 24 horas del día con cada cambio menor registrado. Los médicos consultaron continuamente por teléfono con especialistas externos, pero se adhirieron estrictamente a los protocolos de confidencialidad para evitar el pánico público. Las discusiones dentro de la familia real se extendieron más allá de la salud de William. Inmediatamente, el tema de la sucesión se volvió central. Si William sufriera un revés grave, el trono podría enfrentar una situación sin precedentes que no se veía desde el reinado de la reina Isabel II. Se pusieron sobre la mesa preguntas sobre el futuro, las responsabilidades de cada miembro de la realeza y el mantenimiento de la confianza pública. Cada opinión se expresó con la máxima cautela, ya que cualquier paso en falso podría sacudir la confianza del público. Los medios internacionales aprovecharon la oportunidad, especulando constantemente. Algunos comentaristas destacaron la presión del exigente horario de William como la principal causa de su inestabilidad de salud. Otros enfatizan el factor hereditario, recordando el cáncer del rey Carlos. ¿Podría esta ser la mayor crisis de sucesión de Gran Bretaña del siglo? Las redes sociales estallaron, difundiendo ansiedad y conjeturas. Mientras el público observaba cada detalle de la salud del duque desarrollarse en tiempo real, mientras el frenesí público continuaba, la princesa Anne mantuvo su comportamiento tranquilo y sereno. Con frecuencia revisaba a William, hablaba con médicos y ayudantes, y les recordaba a todos que las decisiones deben guiarse por los datos en lugar de la emoción. Ella explicó: nada ha sido confirmado. Ninguno de nosotros debería entrar en pánico por la especulación. William necesita descanso, monitoreo y tiempo. Su compostura ayudó a los ayudantes y al personal médico a concentrarse en cuidar a William, aliviando parte del caos dentro del palacio. Sin embargo, la presión de los medios y el público no mostró signos de disminuir. Incluso los expertos médicos cautelosos no pudieron ignorar las similitudes preliminares entre William y el rey Carlos. Un informante cercano reveló:
Incluso los médicos más capacitados tuvieron que reconocer que el recuento anormal de glóbulos blancos e inmunes de William les recordó de inmediato la condición del rey Carlos el año pasado. Por eso querían pruebas adicionales más detalladas. Esto intensificó la vigilancia del palacio. Las reuniones a puerta cerrada se llevaron a cabo continuamente durante horas, desde el ala médica hasta las salas de conferencias privadas, asegurando que cada decisión se basara en datos médicos y análisis científicos, no en emociones o rumores. Se establecieron medidas de precaución desde el estricto control de la información hasta asegurar que el equipo médico estuviera listo para intervenir inmediatamente ante cualquier signo de anormalidad. También se recordó a los ayudantes la importancia crítica del secreto. Incluso una sola línea filtrada podría tener consecuencias impredecibles. Cualquiera que violara el protocolo enfrentaría una estricta rendición de cuentas para proteger no solo la salud de William, sino también la credibilidad y la estabilidad de la familia real. Al día siguiente, la especulación continuó con los medios internacionales analizando todo, desde las preocupaciones hereditarias hasta el estrés relacionado con el trabajo. Muchos se preguntaron si William podría enfrentar la misma enfermedad que su padre, y si fuera así, ¿qué significaría eso para la sucesión? En las redes sociales, los hashtags relacionados con la salud de William subieron rápidamente a los principales temas de tendencia, lo que refleja el amplio alcance de la información y el intenso interés del público. A pesar de todo, la princesa Anne siguió siendo la voz del equilibrio, enfatizando repetidamente que todas las acciones y decisiones deben guiarse por los hechos y los datos. Ella continuamente recordó a quienes la rodeaban: no permitan que la imaginación o el pánico nos guíen. William necesita cuidado, monitoreo y tiempo para recuperarse. Su presencia tranquila brindó un apoyo emocional crucial, ayudando a la familia real a mantener el control en medio de la tormenta de información. Este fue uno de los momentos en que la familia real británica enfrentó su mayor presión en décadas. La crisis de salud de William planteó preguntas no solo sobre su bienestar físico y mental, sino también sobre las responsabilidades, la reputación y la estabilidad de la monarquía. Las medidas para la gestión de la información, la coordinación médica y el mantenimiento de la imagen pública se priorizaron por encima de todo. Como había insistido la princesa Anne, el resultado final aún no se había confirmado públicamente, pero la ansiedad y la tensión que había causado demostraron una verdad. A veces, el miedo proviene más de la especulación, la imaginación y la presión pública que de la realidad misma. En las primeras horas del 18 de octubre de 2025, la información oficial del Palacio de Windsor finalmente se reveló internamente. El príncipe William no tenía ninguna forma de cáncer. La causa de su colapso durante la reunión privada del 15 de octubre fue simplemente agotamiento y estrés prolongado relacionado con el trabajo. La noticia actuó como una brisa suave, aliviando los 2 días de preocupación y tensión dentro del palacio y en toda la familia real. Los médicos que monitoreaban de cerca a William explicaron que en las últimas semanas el príncipe había soportado una inmensa presión. Se quedaba despierto hasta tarde continuamente para completar los deberes reales, desde preparar ceremonias y homenajes hasta asistir a viajes oficiales, mientras que también seguía el horario de su padre. El rey Carlos, que estaba recibiendo tratamiento, los glóbulos blancos y los marcadores inmunes de William mostraron anormalidades temporales,
pero los expertos médicos confirmaron que esto era totalmente el resultado de la fatiga y el estrés, sin conexión con el cáncer ni ninguna otra enfermedad grave. Según el equipo médico, William debe descansar completamente durante al menos 2 semanas, evitar todo estrés, suspender todos los deberes reales y concentrarse en recuperarse tanto física como mentalmente. Esto no era negociable, ya que su cuerpo estaba en un estado de advertencia. La presión excesiva podría conducir a incidentes de salud más graves si no se aborda. Un médico real compartió: William se ha sobrecargado de trabajo. No podemos permitir ninguna señal de que su cuerpo esté trabajando en su contra. El descanso es ahora el único camino hacia la recuperación. Una vez que se confirmó la información, el rey Carlos ordenó de inmediato que William se recuperara en Sandringham, que ofrecía instalaciones completas y la privacidad necesaria para la recuperación. Las principales responsabilidades de William fueron confiadas temporalmente a la princesa Anne, la única miembro de la realeza con la experiencia y la compostura para manejar situaciones delicadas. Durante estas horas tensas, Anne demostró ser firme y decisiva, asegurando que las operaciones funcionaran sin problemas mientras supervisaba y apoyaba de cerca el cuidado y la recuperación de su hermano. La reacción de la duquesa Catherine también atrajo una atención particular. Durante todo el período tenso, se había mantenido firmemente al lado de William y se la vio salir del ala médica con un rostro que reflejaba tanto alivio como preocupación persistente. Catherine entendió completamente la presión que su esposo había soportado cada momento durante los últimos días. Había monitoreado de cerca sus métricas de salud, ofrecido consuelo y aliento, y coordinado con el equipo médico para garantizar que se hiciera cada preparación para la recuperación del príncipe. No solo la familia real sintió alivio. Los asesores cercanos y el personal del palacio expresaron una sensación de tranquilidad después de recibir la confirmación de los resultados. Habían soportado 2 días de intensa ansiedad, mientras los informes iniciales permanecían sin verificar y los rumores sobre William, potencialmente heredando la misma enfermedad que el rey Carlos, se habían extendido por todo el palacio. Las preocupaciones sobre el trono y la estabilidad de la monarquía habían pesado mucho sobre todos. Pero ahora, con la confirmación oficial, las cosas volvieron a su curso. La princesa Anne, la única miembro que había mantenido la compostura durante toda la emergencia, continuó recordando a los asesores: es importante mirar los hechos y no dejar que el miedo dicte las decisiones. William solo necesita descanso y tiempo. Todo estará bien. Sus palabras no solo tranquilizaron al personal del palacio, sino que también enviaron un mensaje importante sobre mantener la calma y controlar la información durante una crisis. Aunque los medios internacionales una vez habían surgido con especulaciones sobre la enfermedad hereditaria, ahora, con la información oficial verificada, el público sintió una medida de alivio. El episodio sirvió como un ejemplo vívido de cómo la presión laboral y el estrés pueden producir señales de salud preocupantes y cómo, cuando se amplifican por los medios, tales señales pueden convertirse fácilmente en una tormenta de rumores que perturba la opinión pública. Fue una lección no solo para la familia real, sino para cualquiera que asuma grandes responsabilidades bajo presión constante. El análisis detallado del equipo médico indicó que las métricas anormales que William experimentó fueron simplemente la respuesta de su cuerpo a la falta de sueño, la nutrición irregular y el estrés prolongado. Su sistema inmunológico se había debilitado temporalmente, dejándolo fatigado, mareado y con poca energía. Esto explicó
por qué William se había desmayado en medio de una reunión importante, no debido a una enfermedad grave, sino porque su cuerpo había alcanzado su límite. Los médicos enfatizaron que continuar trabajando con tanta intensidad podría conducir a incidentes repetidos, potencialmente más graves. Por lo tanto, descansar en Sandringham se consideró absolutamente esencial. Dentro del palacio, esta información se mantuvo estrictamente confidencial. Se requirió que todos los presentes en la reunión del 15 de octubre firmaran un acuerdo de confidencialidad para evitar que se filtraran noticias no verificadas. Sin embargo, la presión y la tensión que el príncipe había soportado dejaron una impresión duradera en los asesores, los médicos y los ayudantes cercanos. Entendieron que, aunque los resultados finales trajeron alivio, el estrés excesivo podría tener consecuencias graves, lo que hace que el monitoreo y el cuidado de la salud de William sea una prioridad en los próximos días. Más allá de cuidar de William, la duquesa Catherine también tenía la responsabilidad de mantener a sus hijos estables mientras se coordinaba con la familia real para garantizar que la información estuviera estrictamente controlada. Se convirtió en una fuente vital de apoyo emocional, ayudando a William a sentirse seguro mientras los médicos y los ayudantes se centraban por completo en monitorear su salud y facilitar la recuperación. El público internacional, aunque una vez agitado por los rumores de una condición hereditaria similar a la de su padre, ahora se sintió tranquilizado por la confirmación oficial. Los principales medios de comunicación como la BBC, CNN y Sky News destacaron que William no enfrentaba ninguna enfermedad grave y simplemente necesitaba descanso y recuperación. Sin embargo, el episodio siguió siendo un poderoso recordatorio de cómo la presión y el estrés pueden afectar la salud, particularmente para aquellos que tienen inmensas responsabilidades, como el príncipe de Cambridge. Con estos resultados, William entró oficialmente en un período de recuperación en Sandringham. Este tiempo es necesario para que se recupere completamente tanto física como mentalmente, libre de las presiones del trabajo y los medios de comunicación. La princesa Anne asumirá temporalmente los deberes reales de William, asegurando que todas las actividades continúen de manera fluida y constante. En general, el colapso inesperado de William en la noche del 15 de octubre, que inicialmente había causado preocupación entre la familia real y el público, ahora se explica claramente. La causa principal fue el agotamiento y el estrés sin conexión con ninguna enfermedad grave. Sirve como un recordatorio de la importancia de cuidar la propia salud, controlar la presión relacionada con el trabajo y mantener la calma ante los rumores no verificados. Esa tarde, bajo una ligera llovizna a lo largo del camino que salía de Windsor, el príncipe William entró en su coche, con la mirada pensativa mientras se demoraba a través de la ventana. Todo a su alrededor parecía en silencio, dejando solo el sonido de la lluvia que caía y el latido constante y contemplativo del príncipe de Cambridge. El estrés y las preocupaciones de los últimos días, las preocupaciones sobre su salud y el peso de la responsabilidad, aún persistían, un recordatorio de que nadie puede permanecer inquebrantable frente a cada desafío. La princesa Anne estaba a su lado, despidiendo a su hermano con su compostura tranquila habitual. Habló suavemente, su voz profunda y pesada. A veces, la carga de la corona no está en la corona en sí, sino en la resistencia de quien la porta. Sus palabras no solo fueron un recordatorio de las responsabilidades de William, sino también un mensaje sobre el ser humano detrás de la corona. Que incluso los más fuertes tienen momentos de fatiga, momentos en que se necesita cuidado y comprensión.
El Palacio de Windsor volvió a su estado pacífico como si no hubiera ocurrido ningún incidente. Sin embargo, una tenue tensión persistía en el aire, un sutil recordatorio de la fragilidad de la salud y la importancia del descanso. En un mundo de poder, prestigio y gran responsabilidad, a veces lo más precioso es un momento de calma, una pausa para recuperarse y reflexionar. Y mientras el coche se alejaba, dejando brillantes gotas de lluvia a lo largo del camino, una pregunta resonó en la mente del público. ¿Creen que William puede seguir soportando el peso de la corona después de esta fatídica caída?